Bien, pues nuevamente estamos aquí como cada miércoles. Vamos a comenzar nuestro curso de milagros. Tuve una pequeña interrupción. Muy bien, pero pues vamos a continuar con el capítulo número 31, la visión final. El tema que vamos a seguir tratando el día de hoy en una segunda parte, que es el concepto del yo frente al verdadero ser. Vamos a comenzar en el párrafo número 9. ¿Sí? Bueno, me voy a retrasar un poco al párrafo número 8 para retomar pues básicamente lo que viene siendo el tema. Sí, esta es la segunda parte de este tema. Gracias por acompañarme como cada miércoles. Estamos aquí transmitiendo en vivo. Estamos ya a unos cuantos temas más de finalizar este capítulo número 31. Sí, y espero que me acompañen hasta el final. Pues bien, vamos a comenzar mientras que la gente se va integrando poco a poco. Recordándoles también que estos videos pues se están colgando también en la plataforma de YouTube. Entonces, por si alguna persona que ustedes conozcan, que se los quieran recomendar, no tienen cuenta de Facebook para entonces poder acceder a este en vivo, pues entonces que sepan que la retransmisión se cuelga precisamente en YouTube y queda también grabada en Facebook. Pues bien, vamos a darle comienzo a este tema, a la continuación de este tema, ¿sí? Entonces estamos en el capítulo número 31, la visión final, el concepto del yo al verdadero ser. Estamos viendo que pues básicamente nosotros estamos llenos de conceptos, llenos de interpretaciones, llenos de un sinfín de cosas que vienen pues prácticamente desde el exterior, que nosotros venimos arrastrando muchísimos conceptos y cosas de nuestro pasado, y que el mundo que nosotros estamos interpretando pues es prácticamente en base a lo que nosotros hemos aprendido. Ya, se ha llamado cultural, educativo, ¿sí? O de cualquier tipo de información que nosotros podamos hacer uso, desde la base cultural, filosófica, religiosa, y pues, ¿por qué no decirlo también desde nuestro colectivo familiar? Pues entonces venimos cargando con conceptos, con creencias que no nos permiten ver el mundo tal como verdaderamente el mundo es, sino como nos han hecho creer o nos han permitido verlo, ¿sí? Bajo los diferentes esquemas en las diferentes áreas que nos hemos estado, pues de alguna forma, educando, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Bien, en el párrafo número 8, sí, nosotros nos habíamos quedado en el párrafo número 9. Comienzo desde el párrafo número 8, que está en la página número 741 también, y un poco más arriba. La idea del concepto del yo no tiene sentido, pues nadie aquí sabe cuál es el propósito de tal concepto, y por lo tanto, no pueden imaginarse lo que es. No obstante, todo aprendizaje que el mundo dirige comienza y finaliza con el solo propósito de que aprendas este concepto de ti mismo, de forma que elijas acatar las leyes de este mundo y nunca te aventures más allá de sus sendas, ni te des cuenta de cómo te consideras a ti mismo. Ahora el Espíritu Santo tiene que encontrar un modo de ayudarte a comprender que el concepto que has forjado de ti mismo tiene que ser deshecho, si es que has de gozar de paz interior. Y no se puede desaprender excepto por medio de lecciones cuyo objetivo sea enseñarte que eres otra cosa, pues de lo contrario, se te estaría pidiendo que intercambiases lo que ahora crees por la pérdida total de tu ser, lo cual te infundiría aún mayor terror. Muy bien, estamos hablando precisamente aquí
eh, de el concepto errado que tengo acerca de mí mismo, ¿sí? ¿Cuál es precisamente ese propósito de ese concepto? Entonces, este concepto solamente me hace o me da cabida precisamente en un mundo tal como el que yo he creado, ¿sí? Me hace encajar precisamente en este mundo y acatar pues prácticamente todas estas leyes que el ser humano ha ido creando eh, a través del tiempo, de los años, de las décadas, de los siglos. Y ahora pues me doy cuenta que tengo un aliado, el Espíritu Santo, ¿sí? Para que el Espíritu Santo me pueda ayudar, pues básicamente le tengo que dar cabida en mi vida. Entonces, ya que el concepto que he forjado de mí mismo, pues es un concepto completamente errado. Un concepto que no me da la paz y un concepto que tiene que ser básicamente deshecho. Pues esto no me va a traer la paz, puesto que no es la verdad. No es la verdad de lo que yo verdaderamente soy. Tengo que desaprender todo lo aprendido. Tengo que olvidarme precisamente de todos estos conceptos, de todas estas falsas percepciones acerca de mí mismo y del mundo y de todo lo que me rodea y todos los que me rodean. Tengo que deshacerme precisamente de todos esos conceptos que no me permiten avanzar. Todos los juicios que yo me he formado acerca de mí y del mundo completo, ¿sí? Y que no me enseñan otra cosa más que temer, tener miedo absolutamente o casi a todo. Un sinfín de situaciones, cosas que están sucediendo, ¿sí? Entonces, todas estas percepciones que yo estoy teniendo acerca del mundo, acerca de las situaciones y de mi propia vida, de las diferentes situaciones y que yo solamente las puedo percibir precisamente a través del miedo. ¿Sí? Entonces necesito que darme cuenta para salir precisamente de esta cárcel en la cual estoy pues básicamente aprisionado. Tengo un pequeñísimo concepto acerca de mí mismo. Pienso que de repente soy más que los demás y esto es muy pequeño. O pienso que de repente soy menos que los demás y es todavía aún más pequeño, ¿sí? Y me tengo que dar cuenta que pues absolutamente todos tenemos precisamente las mismas capacidades. El hecho de que nosotros tengamos las mismas capacidades, ¿sí? Y claramente quizás no tenemos las mismas oportunidades físicamente hablando, ¿sí? Yo he elegido antes de nacer. Quizás, por ejemplo, esto, eh, pues de alguna manera, ciertas teorías o ciertas ideas, por ejemplo, vayan muy en contra de esto. Del pensar, por ejemplo, que yo he elegido la vida que estoy viviendo. Sin embargo, eso es lo que hago en cada minuto o en cada respiración que yo hago, ¿sí? Entonces, la estoy eligiendo y sigo eligiendo constantemente. Por ejemplo, ahorita en estos momentos yo elijo precisamente transmitir o llevar a cabo esta transmisión. Hay personas que eligen quedarse, hay personas que eligen irse, hay personas, por ejemplo, que tienen cosas más importantes o tienen prioridades. Entonces, y eso a final de cuentas y básicamente pues es una elección que la persona pues está haciendo, ¿sí? Entonces, ese es básicamente cómo nosotros
comenzamos nuestra vida, cuando somos conscientes de que precisamente nosotros tenemos esta capacidad para elegir lo que nosotros queremos vivir, y la vida que en algunas ocasiones en las cuales las circunstancias me orillan a vivir de cierta forma, de cierta manera, pero que esa cierta forma y esa cierta manera tampoco lo determinan de alguna forma las circunstancias, sino las decisiones. ¿Sí? Claro que creciendo bajo ciertas circunstancias, pues voy a tener mayor o menor oportunidad de vivir ciertas cosas, de salir adelante, o de creer que puedo, o de simplemente no creer que lo puedo hacer. El simple hecho de practicar el curso de milagros ya lo es. ¿Sí? Ya lo es. Quizás, por ejemplo, personas que se quedan con las ganas de tener el libro físico, pero que a lo mejor tienen otras prioridades, ¿sí? Y que eligen prácticamente no tenerlo. Quedarse precisamente con esa idea de que lo pudieron haber tenido, o que lo pudieron haber practicado y simplemente no lo practican. Por X o Y razón, ¿sí? Entonces la vida parece ir precisamente en contra nuestra. Pero a final de cuentas, todo es una decisión, ¿sí? Estamos constantemente decidiendo. A veces, por ejemplo, tomamos precisamente la decisión de invertir en otras cosas que a lo mejor y quizás no nos dejen absolutamente nada de provecho, y sin embargo lo elegimos, ¿sí? Elegimos no hacer lo suficiente, ¿sí? No hacer lo suficiente para lograr precisamente un cambio en nuestra vida, y esa es una elección. Entonces constantemente nosotros estamos eligiendo. Nosotros nos estamos construyendo día a día en base precisamente a estas elecciones. Nosotros de repente no tenemos como mucha conciencia, no nos damos cuenta del tipo de pensamientos que nosotros constantemente generamos día con día. No nos interesa siquiera. ¿Okay? O no hemos aprendido, o nadie nos ha enseñado precisamente a hacerlo, ¿sí? Entonces vienen pensamientos, como yo les decía en la vez anterior, o sea, de repente yo me vuelvo como una antena receptora o incluso una antena emisora, pero ni siquiera me doy cuenta lo que estoy emitiendo como señal, ni lo que estoy recibiendo como información tampoco. Y tampoco esto lo cuestiono. No cuestiono, por ejemplo, la información que de repente me puede llegar por las redes sociales, los noticieros, etc. Y solamente me quedo con estos conceptos, sin siquiera saber, sin siquiera entenderlos, o sin siquiera saber si estos precisamente tienen una base sólida, una base o un fundamento siquiera, ¿sí? Entonces lo doy prácticamente y casi por hecho, ¿sí? Entonces, como doy muchas cosas por hecho y me lleno de muchísima información de lo que todo el mundo piensa que yo soy, que termino creyéndolo. Me termino creyendo precisamente lo que las demás personas dicen que yo soy. De este concepto que ni siquiera sé si es el mejor concepto que yo pueda tener acerca de mí mismo, o en qué se basa precisamente este concepto, o en qué se basaron las demás personas para creer que yo era de cierta forma, o que yo era algo que a final de cuentas pues simplemente no soy. Ahora entonces le doy la oportunidad al Espíritu Santo que me muestre precisamente el camino para deshacer todas estas viejas creencias y darme cuenta de quién verdaderamente yo soy.
de quién verdaderamente yo soy, de dónde vengo, qué es lo que he venido a hacer aquí. Muchas de las ocasiones me lo cuestiono, pero no llego a ninguna respuesta, ¿sí? Porque las respuestas, pues prácticamente, o esta respuesta que yo estoy tratando de encontrar, se queda pues básicamente en la superficialidad de mi pensamiento y no pretendo ni voy más allá de ello, ¿sí? Entonces pues prácticamente me quedo ahí, ¿sí? Precisamente en esa superficialidad. Por tal razón, las lecciones del Espíritu Santo están diseñadas de manera que cada paso sea fácil. Y aunque a veces puede producirse cierta incomodidad y angustia, ello no afecta lo que se ha aprendido, sino constituye una reinterpretación de lo que parecen ser las pruebas a su favor. Consideremos, pues, qué prueba hay, consideremos, pues, qué prueba hay de que tú seas lo que tu hermano hizo de ti. Pues si bien aún no te das cuenta de que eso es lo que piensas, es indudable que a estas alturas ya eres consciente de que te comportas como si eso fuera lo que piensas. ¿Reacciona él por ti? ¿Y sabe acaso lo que va a ocurrir exactamente? ¿Puede ver el futuro y determinar por adelantado lo que debes hacer en toda circunstancia? Él tendría que haberte creado, tanto a ti como al mundo, para poder tener tal presencia, de lo que ha de suceder. Y entonces, como los que se dicen adivinos, no son propiamente los que han creado precisamente la vida y todo lo que esto concierne, pues entonces solamente y en la parte muy mental, ¿sí? Eso es lo que de repente nosotros pensamos, que alguien básicamente puede saber qué es lo que va a acontecer con nosotros, qué es lo que va a acontecer en nuestra vida. Nosotros, en base a los conceptos, pues actuamos basados en el morbo. Siempre estamos intentando seducir a la vida para de alguna forma saber qué es lo que nosotros vamos a vivir a continuación. Nunca tenemos en consideración, por ejemplo, que si nosotros venimos haciendo las cosas de una cierta forma, de una cierta manera, eh, donde todas estas formas y maneras fueron aprendidas de un pasado, y que en mi presente sigo repitiendo exactamente los mismos patrones, entonces pienso que a través de repetir todas estas o todos estos patrones de comportamiento que vengo poniendo en la práctica desde hace muchísimo tiempo, pienso que los resultados pues van a ser diferentes. Pienso que mi futuro va a ser completamente distinto. Y siempre estoy buscando a la persona, a la magia, o estoy buscando algo que me diga que mi futuro es mayormente prometedor a todo lo que yo he vivido en mi pasado o incluso en mi presente. Entonces me gana el morbo y entonces pues pido, ¿sí?, que alguien me eche la mano, pues para entonces poder entender, ¿sí?, o que me puedan decir lo que yo quiero escuchar a través precisamente de la predicción de un futuro prometedor, ¿sí? Entonces, aquí nos está diciendo precisamente algo que
las personas que hemos experimentado o practicado el curso de milagros, pues creo que ya nos hemos dado cuenta de eso, ¿sí? Las lecciones del Espíritu Santo están diseñadas de manera que cada paso sea fácil. Cada paso sea fácil, ¿sí? Dice, y aunque a veces puede producirse cierta incomodidad y angustia, ello no afecta lo que se ha aprendido, sino que constituye una reinterpretación de lo que parecen ser las pruebas a su favor, ¿sí? Entonces, nada va a cambiar, absolutamente nada va a cambiar, pero con la ayuda precisamente de nuestro propio ser, del Espíritu, hay una nueva interpretación de situaciones sucedidas, ¿sí? La vez anterior, por ejemplo, hacíamos algún ejercicio muy leve, ¿no? Acerca de algún tipo de sanación, ¿no? De una reinterpretación de los conceptos cerrados o interpretaciones, por ejemplo, que nosotros hicimos en su momento en base a una información que además era carente, ¿sí? Que quizás, por ejemplo, pudimos haber tenido muy poco tiempo de vida y que nosotros interpretamos precisamente la vida en base a esa falta de conocimiento de la vida misma, en base a la falta de conocimiento de ciertos u otros conceptos, y así es como nosotros hemos interpretado la vida. Y bueno, nos quedamos atorados ahí. Nos quedábamos pensando, por ejemplo, que la vida siempre iba a ser de esa forma, de esa manera. Que nosotros no teníamos derecho de vivir ciertas cosas en paz, por ejemplo. Que nosotros no teníamos derecho a vivir en armonía, ¿sí? Entonces, puesto que todo representa una incomodidad, una angustia, un miedo profundo, tremendo, ¿sí? Que constantemente vivo una y otra vez, vivo una y otra vez, ¿sí? Entonces, se me han dicho un sinfín de conceptos, un sinfín de teorías acerca de cómo debería de ser la vida. Y esas teorías, pues no propiamente me las ha mencionado el Espíritu o el Espíritu Santo, ¿sí? Sino que ha habido pues prácticamente personas que han vertido sus opiniones acerca de mi vida, del mundo, de los conceptos, etcétera, ¿no? Incluso, por ejemplo, si hablamos de ciencia, claro que, por ejemplo, la ciencia en esta parte nos ofrece muchísima información acerca de lo que es el mundo físico, el mundo de la mente, ¿sí? Y que gracias a la ciencia, pues nosotros nos podemos dar cuenta de la existencia dentro de la dualidad de muchísimas cosas, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, y hoy por hoy, y a pesar, por ejemplo, que tenemos todos los elementos, todas las herramientas para investigar, no lo hacemos tampoco. Entonces, de tal forma que la ciencia, o por lo menos las creencias que yo tengo acerca de las teorías, de las hipótesis de la ciencia, pues tampoco las cuestiono. Las doy prácticamente como por un hecho. Pienso, por ejemplo, que lo que se publica, ¿sí? Lo que se dice, más cuando alguna persona ha plagiado algún texto y le ha puesto un nombre completamente distinto, diferente a la persona que verdaderamente lo investigó, lo dijo, ¿sí? Y entonces lo damos prácticamente como un hecho, pues, ¿sí? Como si eso, lo que estoy viendo o leyendo, fuera precisamente una verdad, por lo menos en ese ámbito, una verdad absoluta, ¿sí? Y lo doy por hecho. Sin embargo, por ejemplo, ahora que contamos con pues las redes más rápidas,
teléfonos más rápidos, y es cuando mayormente o mayor desinformación hay en la humanidad. Que claro, hay ciertos acontecimientos, por ejemplo, que viajan pues a la velocidad de la rapidez de una conexión, ¿sí? A internet, ¿sí? O a una red o a un satélite, ¿ok? Pero eso a final de cuentas no garantiza que estemos siendo bien informados, ¿sí? Entonces, pongo de manifiesto todo lo que existe o sucede en el mundo exterior a mí, ¿sí? O sea, digamos que de alguna forma es tangible, es como no verlo, es como no sentirlo, ¿sí? Como no sentir un golpe, como no sentir, por ejemplo, eh, digamos como si me corto con un cuchillo accidentalmente, o sea, cómo no sentir ese dolor, ese malestar incluso. Y eso, todo eso lo hacemos pues prácticamente real, ¿sí? Todo eso, todo ese mundo dual, lo vivimos con mucha realidad. Sin embargo, así como vivimos este mundo dual en esta realidad, deberíamos de vivir precisamente nuestro mundo interno, que también es real, ¿sí? Que también es real. El mundo dual que nosotros vivimos es solamente verdadero dentro de este sueño que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, no es la verdad. No es la verdad. Nosotros hemos aprendido, ¿sí? Y le hemos dado mucho peso a este mundo, como les vuelvo a repetir, porque pues es lo que nos han enseñado, es lo que nosotros hemos aprendido. Es de que si te caes, te raspas, pues te pones alcohol o algún ungüento y pues sí, porque duele, porque sale sangre, porque bueno, un sinfín de reacciones que yo puedo tener. Pero cuando nosotros nos sentimos afligidos, cuando nosotros nos encontramos prácticamente perdidos en la vida y no tomamos en cuenta qué es lo que nosotros podríamos utilizar precisamente como esa medicina alternativa para entonces nosotros regresar nuevamente a nuestro centro, volver a nuestra esencia, volver al gozo, volver a la felicidad, volver a todo lo que nos conecta con nosotros mismos, a todo lo que nos conecta no solamente con nosotros, sino con todo y todos. ¿Sí? Y eso lo tenemos muy, pero muy olvidado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen las demás personas? ¿Sí? ¿Y se reacciona él por ti? ¿Y sabe acaso lo que va a ocurrir exactamente? ¿Sí? Porque nosotros tenemos como estas bromas muy pesadas, ¿no? No, pues es que te va a ir muy mal. No, pues es que actuando así, de esta forma, de esta manera, pues claramente te va a ir muy mal. Puede ver tu futuro y determinar por adelantado lo que debes hacer en toda circunstancia. Entonces, un tratado, por ejemplo, de la programación neurolingüística es que todo es replicable. Todo lo podemos replicar. Entonces, si alguien lo ha logrado, independientemente de lo que tú quieras lograr, pues esto significa que yo también lo puedo replicar. Si alguien se ha iluminado, si alguien ha practicado el curso de milagros, si alguien ha tenido ciertas experiencias acerca de los milagros, entonces esto quiere decir también que nosotros lo podemos replicar y lo podemos experimentar a nuestra forma, a nuestra manera, entendiendo, permitiéndole al Espíritu Santo que nos explique para que todo se vuelva más sencillo, más fácil. Las dificultades, por ejemplo, e incomodidades que nosotros de repente nos encontramos al practicar el curso de milagros no es por el curso en sí,
es por el reacomodo de la información, el reajuste de nuestros conceptos, el entendimiento al cual nosotros tenemos que llegar, y saber que lo que nosotros hemos vivido ya no está, ha dejado de existir, pero que solamente existe en nuestra mente, en esta mente que nos conecta precisamente a este pasado y que nos ha mantenido presos desde entonces, a través de una felicidad o a través de un trauma. ¿Sí? Entonces, ahí simplemente nos quedamos completamente anclados. Ahí nos quedamos y no nos movemos. No nos queremos mover de ahí. ¿Sí? Entonces, es echarte un clavado precisamente en la parte de tu mente inconsciente para saber qué es exactamente lo que te mantiene ahí. Si tú, por ejemplo, no sabes qué es lo que te puede mantener ahí atorado en este pasado, si no percibes, si no das, por ejemplo, con ninguna de la información de tus ancestros, antepasados, papá, mamá, etc., entonces observa simplemente a tu alrededor y observa todo aquello que te genera precisamente mayor conflicto. Allí está la clave. ¿Cuáles son esas cosas que en este momento encierran precisamente el mayor conflicto para ti? ¿Es la pareja? ¿Es el dinero? ¿Son las relaciones interpersonales? ¿Es tu trabajo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que no te permite o que tú piensas que no te está permitiendo pues prácticamente avanzar en el mundo? Y ahí vas a encontrar mucha información. Toda la información está pues básicamente a nuestro alrededor. No hemos aprendido gran cosa acerca de cómo resolver o cómo ver, como luego decimos, entre líneas, para entonces distinguir cuando la vida misma me está presentando una cierta información y qué es lo que debo de hacer precisamente al respecto de esta información. Todos estamos, pues básicamente, como les decía, preocupados por todos los conceptos que nosotros mismos hemos aprendido, que nosotros mismos también hemos propuesto, y estamos preocupados mucho por ese tipo de información. Más que la información que yo pudiera saber o descubrir acerca de mí mismo. Eso no es valioso, eso no importa. Eso puede esperar, ¿sí? Entonces, sería mejor buscar precisamente a alguien que me pueda decir qué es lo que me depara el destino. Que tú seas lo que tu hermano ha hecho de ti es bastante improbable. Incluso si fuera cierto, ¿quién te dio la cara de inocencia? ¿Podría ser esta tu propia aportación? ¿Quién es entonces el tú que la concibió? ¿Y quién es el que se engaña con toda tu bondad y la ataca? Olvidémonos de la rigidez de este concepto y pensemos simplemente en esto. Lo que crees ser consta de dos partes. Si una de ellas fue generada por tu hermano, ¿quién estaba allí para inventar la otra? ¿Y de quién hay que mantener algo oculto? Aun si el mundo fuera perverso, no habría necesidad de ocultar aquello de lo que estás hecho. ¿Quién lo podría ver? ¿Y qué podría necesitar defensa sino lo que se ataca? Entonces, parece ser precisamente que nosotros estamos hechos de dos partes y precisamente por eso le llamamos dualidad. ¿Sí? Por eso le llamamos precisamente dualidad.
Si nosotros nos podemos a pensar, ¿qué es eso o esa parte de mí que se conecta precisamente a esta inocencia? Que se conecta precisamente a esa fuente. ¿Qué es esa parte de mí? ¿Qué es esa otra parte que trata de ocultar a la primera parte que está conectado, que nunca se ha desconectado? ¿Sí? Parece básicamente como pues un juego, ¿sí? Un juego de escondidas. Un juego que nuestra misma mente nos está jugando constantemente. Yo no soy muy consciente, por ejemplo, de que durante el día, incluso durante la noche, existe una vocecita, un narrador que siempre me está diciendo eh, la interpretación del mundo, ¿sí? Hay una voz que siempre estoy escuchando constantemente. Hay un diálogo que yo establezco internamente y esto no me lo cuestiono, ¿sí? ¿Qué es eso que dialoga dentro de mí? ¿Qué es eso que establece precisamente este diálogo que no me permite ver más allá de ese diálogo? No me lo cuestiono, ¿sí? ¿Qué es eso que de repente me ilumina? Se me ha ocurrido una magnífica idea. He dado respuesta precisamente a un cuestionamiento que el mundo no ha podido resolver. Y no me lo cuestiono. Simplemente aparece, simplemente se da, como por arte de magia, ¿sí? Y todo esto no me lo cuestiono. Por eso aquí nos dice, ¿quién es entonces el tú que la concibió? ¿Sí? ¿Quién te dio la cara de la inocencia? ¿Podría ser esta tu propia aportación? ¿O quién es ese tú el que la concibió? ¿Y quién es el que se engaña con toda tu bondad y la ataca? O sea, todas estas luchas internas que nosotros, perdón, de repente establecemos, ¿sí? En lo más interno de nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si eso, lo que nosotros pensamos que fuésemos nosotros, que lo viésemos o que lo concibiéramos precisamente como nuestro propio ser, desde esa parte de mayor conexión, desde la vivencia de un instante santo, la vivencia de la mayor conexión, sintiéndome que soy precisamente parte de ese todo, de ese gran océano, de esa gran fuente, ¿qué entonces es esa otra parte que tiene tanto miedo? ¿Qué es esa otra parte que tiene tanto miedo a desaparecer? ¿Qué es esa otra parte que no me permite conectarme con esa fuente? ¿Qué me mantiene aturdido de un sinfín de formas y de maneras? Hay muchísimas cosas aquí precisamente en este párrafo para reflexionar, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos atención, nos vamos a poder dar cuenta efectivamente de todo esto, que siempre hay precisamente esta conversación, ¿sí? Que yo estoy manteniendo en lo interno. Y que en muchas de las ocasiones esta comunicación, cuando llego precisamente a darme cuenta, a tomar conciencia de quién verdaderamente soy yo, esta otra voz que tiende a separarme desaparece. Desaparece. Entonces le he dado precisamente cabida a la voz que habla por Dios. Y todo esto está en mí.
todo esto está en ti, que es simplemente una situación de querer, de poner atención, tomar un poco de conciencia, pedir un poco de ayuda y experimentar. Tal vez la razón de que este concepto tenga que mantenerse oculto es que, de ser expuesto a la luz, el que pensaría que no es verdad eres tú. ¿Y qué le ocurriría al mundo que ves si todos sus pilares se eliminaran? Tu concepto del mundo depende del concepto que tienes de ti mismo, y ambos desaparecerían si cualquiera de ellos se pusiera en duda. El Espíritu Santo no quiere precipitarte al pánico. Por lo tanto, lo único que te pide es que por lo menos estés dispuesto a plantearte una simple pregunta. Una simple pregunta, ¿sí? Entonces, sabemos de antemano que si de alguna forma, si de alguna manera, nosotros comenzamos a dudar de los conceptos acerca de mí mismo, acerca del mundo entero, todo esto tiene una tendencia a desaparecer. Hay un libro por ahí que es La desaparición del universo, ¿sí? Que también se los recomiendo, ¿sí? Que es básicamente la desaparición del pensamiento, de mi propio pensamiento, de mi mundo, de la manera de cómo estoy percibiendo mi mundo. Para los que estamos practicando el curso, que llevamos algún tiempo, este mundo está de alguna forma desapareciendo. Y no estoy hablando del mundo físico en sí, sino de la manera de cómo nosotros vemos este mundo. Vamos a suponer, si yo, por ejemplo, estoy sumamente enojado porque percibo el ataque, entonces estoy percibiendo el ataque y estoy súper enojado, súper molesto con las personas, incluso siento tristeza, decepción y un sinfín de cosas. Siento mucho miedo, ¿sí? A, pues básicamente perder a las personas, y no en sí a las personas, sino esta gran decepción porque me han mostrado una información que ni siquiera existía en mi cabeza. Entonces ahora me encuentro pues muy dopado, ¿sí? Bajo todo este dominio del miedo y del enojo, ¿sí? Entonces el enojo me puede durar como muchas personas lo hemos vivido, días, semanas, meses, años, décadas. O a veces, por ejemplo, podemos vivir toda la vida enojados, toda la vida molestos, tristes, y bueno, simplemente todo eso no desaparece. Sin embargo, por ejemplo, ante el entendimiento, ¿sí?, de ese mundo que yo me he planteado, yo me he planteado precisamente un mundo de enojo, un mundo de miedo, de dolor, ¿sí? Entonces, ante el entendimiento que no hay ninguna razón para estar enojado, molesto, deprimido, triste durante toda la vida, pues entonces ese es el mundo que comienza a desaparecer. Comienzo a ver otro mundo, no porque el mundo cambie en sí, sino porque el que comienza a ver a través de una nueva percepción al mundo soy yo. El que comienza a ver precisamente con otros anteojos al mundo, a las personas que viven en él, soy yo. Cuando yo leo, por ejemplo, un libro, pues obvio que muere parte de mi ignorancia. Cuando yo practico algo, entonces precisamente muere también parte de ese no saber hacerlo. Y así es como ese viejo mundo comienza prácticamente a morir. Y cada vez un poco más, y cada vez un poco más. ¿Y por qué no decirlo? Esto, a su vez, me va a generar cierta incomodidad, o quizás mucha incomodidad.
Porque el tener que aprender nuevos conceptos o deshacerme de conceptos que yo pues prácticamente tenía tatuados eh, en el hueso, en el alma, en la mente, ¿sí? En mi ser. Bueno, no en mi ser, pero bueno, digo por sonar poético, pues. Entonces tengo tatuado esos conceptos y tengo tatuados eso acerca de mí mismo. Y el hecho de tener que reaprender, que deshacerme absolutamente de toda esa información, es aquí precisamente cuando tiemblo, cuando experimento la noche más oscura de mi propio ser, cuando conecto precisamente con eso que no me gusta de mí mismo, cuando me doy cuenta que no soy ni siquiera la mitad de lo perfecto que decía que era, cuando me doy cuenta que no soy ese punto de referencia para la humanidad, para la familia, para el mundo entero, y cuando lo tengo que aceptar. Y aquí comienza precisamente esta angustia, este temor, esta incomodidad, porque algo dentro de mí está muriendo. Algo dentro de mí está a punto de morir. ¿Sí? Y esto no es muy agradable. No es incluso nada agradable. Y aquí es donde muchas personas desisten, no solamente de esta práctica, sino de cualquier otra práctica espiritual, ¿sí? Aquí es donde la gente precisamente desiste de eso, de estas prácticas. No estamos precisamente dispuestos a saber ni a conocer nuestra propia información. No estamos dispuestos a saber quiénes verdaderamente nosotros somos, ¿sí? ¿Qué ocurriría si todos estos conceptos por los que resulta ser que has dado la vida desaparecieran? ¿Qué sucedería, por ejemplo, si nos diéramos cuenta que todo lo que nosotros, o por lo cual nosotros hemos justificado todas nuestras debilidades y todos nuestros errores, desaparecieran? ¿Sí? ¿Dónde estaríamos? ¿Cuáles serían nuestras nuevas prioridades? Hay que replantearse la vida. Que de hecho, bueno, la vida misma nos presenta, porque así es la vida, ¿sí? Un cambio de más o menos como a la mitad de nuestra vida. Nos presenta precisamente esta oportunidad de replantearnos, ¿sí? nuestra vida. Que son aproximadamente como los 40, ¿sí? Cuando nosotros, la famosa crisis de los 40, ¿sí? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que he logrado? ¿Lo que no he logrado? Y esto sucede por ser un número representativo, un número que evoca a un cambio, a un gran cuestionamiento, ¿sí? Puesto que, bueno, el número 40 tiene muchísima influencia en nosotros como seres humanos, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, vemos a través de la historia de la humanidad, pues entonces podemos ver que Jesús ha pasado 40 días en el desierto, que un bebé se gesta en 40 semanas. Hablamos de una cuarentena cuando el bebé nace, hablamos de que un hueso se sana también en 40 días y así sucesivamente, ¿sí? Entonces es cuando nos hacemos un replanteamiento de todo esto. Y aquí o prácticamente nos deprimimos o sentimos que vamos bien en nuestra vida. Y es nuestro segundo aire, por decirlo de alguna forma, de alguna manera. Y aquí nos replanteamos precisamente el concepto, los conceptos que tenemos acerca de nosotros mismos. Esta percepción
que nosotros tenemos acerca del mundo, también la replanteamos. Si esta es la vida que yo he querido vivir, si es la vida que yo era lo que yo creía o pensaba desde que estaba pequeño, desde que me gradué de la universidad, encontré un trabajo, me casé, etcétera. O sea, ¿esta es la vida o hay un replanteamiento? Y bueno, ese es, digamos, por decirlo de alguna forma, en este replanteamiento es como precisamente esta lucha interna que nosotros estamos teniendo con nosotros mismos y donde muchos de nosotros mismos no salimos muy avantes de esta lucha interna. ¿Sí? Entonces, el curso de milagros precisamente nos habla acerca de todos estos conceptos, de todas estas situaciones que nosotros mismos estamos pasando. ¿Qué le ocurriría al mundo que ves si todos sus pilares se eliminaran? Tu concepto del mundo depende del concepto que tienes de ti mismo. Entonces, ¿qué piensas acerca del mundo? ¿Qué piensas acerca de ti? ¿Qué piensas que está ocurriendo en el mundo? ¿Sí? Lo comentábamos con algunas personas. Hace algunos días comentábamos precisamente que es de alguna forma muy notorio verlo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en mi mundo interior? Cuando veo, por ejemplo, cómo está mi carro, dentro de mi carro, cómo está, ¿sí? O puedo ver mi recámara y puedo ver cómo está organizada o desorganizada. Y entonces ahí prácticamente es como mi proyección, mi reflejo, ¿sí? De que está más o menos organizado. No tengo idea ni si lo quiero limpiar, por dónde empezar. Eh, Todo digo que sirve, ¿no? Porque pues ahora hasta hay que guardar la basura para reciclarla, pero tengo un sinfín de cosas que tienen una semana o 2 semanas ahí haciendo absolutamente nada, solamente como guardapolvo y nada más. Entonces, esto indica que aquí tampoco gran cosa o nada se está moviendo. Nada se está moviendo. Necesito que replantear. Entonces, en el momento en el que yo me pueda replantear precisamente esto, si no puedo empezar replanteándome algo interno porque me es complicado, porque es difícil, pues entonces comienza poco a poco a hacer precisamente este replanteamiento desde la parte exterior, para que esto a su vez tenga una repercusión en tu interior. Que puedas pensar con mayor claridad y mayor y que tengas mayor certeza de que lo que tú estás analizando, pensando por hacer, pues entonces que vas precisamente en ese camino correcto. Hazlo, practícalo y bueno, ya hablaremos de qué o cuál fue precisamente este resultado. ¿Sí? Entonces, bueno, también para las personas que utilizan bolsa, ¿no? Principalmente las mujeres, podemos ver cómo está organizada. O, bueno, debo de decir, si es que está organizada. O si no lo está. Si cargo lo indispensable, viajo ligero, o traigo hasta el molcajete ahí también, ¿sí? Entonces, todo esto son símbolos, signos de cómo estoy precisamente en lo interno. Que si, por ejemplo, de alguna forma alguien se diera cuenta, ¿sí? A lo mejor mi pareja, a lo mejor la mamá, la hermana, el amigo, mira nada más que cochinero.
¿A poco así traes tu bolsa? ¿Sí? Entonces, eso no nos va a ser muy agradable sentirlo. ¿Sí? O sea, cuando escuchemos esos comentarios, no va a ser muy agradable para nosotros. Pero dentro de este sueño, eso es verdad. ¿Sí? Eso es verdad. O sea, somos un desmadre. Somos un tremendo relajo en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros sabemos que lo somos? Pues nos incomodamos. Sentimos, por ejemplo, quizás que hemos perdido mucho tiempo. O incluso sentimos que no queremos perder mucho tiempo en eso, que también debería de ser importante. Porque todo es una proyección mía en todos lados, en todas las personas. Las personas no solamente me las voy encontrando por azares del destino, ¿sí? Sino que yo mismo me voy encontrando precisamente a las personas que necesito en mi vida. Y conste que dije necesito en mi vida, porque tengo una necesidad de vivir una información. Porque cuando yo estoy tratando de ver lo mío, entonces es como si algo dentro de mí me velara. En el párrafo anterior, precisamente, comentábamos, ¿qué es eso que te vela? ¿Quién te está velando? ¿Por qué tiene precisamente ese interés de mantenerte así, tan ciego, tan apartado precisamente de ti mismo, tan ignorante de lo que tú verdaderamente eres? ¿Por qué tanto ese interés? Entonces, necesitamos nosotros que cuestionarnos toda esta situación, ¿sí? Entonces, preguntarnos todos estos conceptos, todo lo que nosotros hemos supuestamente aprendido, que llevamos nosotros y que defendemos a capa y espada en muchas ocasiones. ¿Cuántas de las veces, por ejemplo, nosotros llegamos incluso a juzgar o a criticar a las demás personas, o incluso a atacar cuando nos sentimos atacados, porque pensamos nosotros que somos precisamente el centro de esos conceptos de bondad, de esos conceptos de servicio, ¿sí? Y cuando nosotros nos encontramos con alguien que nos contradice, pues entonces lo tomamos precisamente como un ataque. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué le ocurriría al mundo que ves si todos sus pilares fueran precisamente eliminados? Hay alternativas con respecto a eso que crees ser. Podrías, por ejemplo, ser lo que has elegido que tu hermano sea. Esto ubica al concepto del yo más allá de una condición del ser algo completamente pasivo y, por lo menos, allana el camino para que se pueda tomar una decisión consciente y para reconocer, aunque sea parcialmente, que alguna interacción tuvo que haber tenido lugar. Se entiende en parte que tú elegiste por los dos y que lo que él representa tiene el significado que tú le diste. Muestra también algunos atisbos de visión con respecto a la ley de la percepción, según la cual lo que se ve refleja el estado mental del perceptor. Estamos hablando pues prácticamente en este párrafo de la famosísima ley del espejo, ¿sí? Mas, ¿quién eligió primero? Si tú eres aquello que elegiste que tu hermano fuera, tuvo que haber alternativas entre las que elegir y alguien tuvo que haber decidido primero cuál de ellas elegir y cuál rechazar. Entonces, les decía, la famosísima ley del espejo. Dice, hay alternativas con respecto a eso que crees ser. Hay alternativas, ¿sí?, con respecto a creer algo que la otra persona es.
Puedo simplemente no pensar absolutamente nada. Y ya esta es una alternativa. Puedo quedarme precisamente tan neutral, ¿sí? Tan neutral como me fuese posible, y esa también fuese una alternativa también. Pero, no. Yo me tengo que definir precisamente en base a los conceptos que yo veo y en base a las percepciones que yo veo acerca de las demás personas. Es una información, como les decía anteriormente, una información que simplemente yo necesito. Necesito ver esta información. ¿Sí? Dice, aunque sea parcialmente. ¿Ok? Pero aquí yo he elegido por los dos. Yo te he dado ese papel y yo he elegido precisamente qué papel darte, y yo he elegido cómo verte también, cómo percibir esa información en ti. ¿Sí? Entonces, como nos dice, muestra algunos atisbos de visión con respecto a la ley de la percepción, según la cual lo que se ve refleja el estado mental del perceptor. Entonces todo lo que yo estoy viendo me pertenece. Me pertenece, es mío. No es absolutamente de nadie más. Y aquí es donde se vuelve aún más dolorosa la cosa. ¿Cómo que yo soy el chismoso? ¿Cómo que yo soy el deshonesto? ¿Cómo que yo soy el agresor? ¿Cómo que me estoy agrediendo a través precisamente de la otra persona? ¿Cómo que te he dado a ti, mi pareja, el papel de agresor? ¿Cómo es eso? Pues así, de fácil y de sencillo. Tengo una necesidad de vivir una información. Les decía que si nosotros somos conscientes de que nosotros, cuando se trata de vernos a nosotros, nos velamos por conveniencia, no queremos ver. Si nosotros, por ejemplo, se nos pide conceptualizar o hablar acerca de algunas características o del carácter, por ejemplo, de algún familiar principalmente, entonces toda esta información que yo voy a dar va a tener un sesgo. El sesgo que va a tener es que, no voy a poder hablar precisamente de una forma neutra, ¿sí? Acerca de la persona, porque hay una emoción involucrada, ¿ok? Hay una emoción involucrada. Hay una relación que estoy yo viviendo precisamente de este tercer grado con esta persona, entonces tiene precisamente este sesgo, ¿sí? Entonces, recordemos, por ejemplo, que las relaciones, hay, por ejemplo, relaciones de primer grado, que aquí, pues, pase lo que pase, no, pues tú eres harina de otro costal, y si te pasa algo, pues sí, a lo mejor lo siento, pero no me duele tanto. Las relaciones del segundo grado, que son pues las relaciones que tengo con las personas con las que trato un poco más o más. Compañeros de la escuela, del trabajo, quizás familiares, lejanos, personas, no sé, el vecino, ¿sí? Y ya las de tercer grado es cuando estoy completamente involucrado emocionalmente con esas personas. Entonces, cuando yo estoy involucrado emocionalmente con esas personas, pues no puedo ser precisamente, no puedo ser muy neutro al momento precisamente de dar o de dar alguna explicación de cómo es esa persona, ¿sí? Hablar, por ejemplo, de ciertas características de esa persona, claramente no lo voy a hacer de una forma objetiva. Todo va a tender a ser subjetivo, a ser prácticamente lo más irreal posible, ¿sí? Entonces, ¿qué diría acerca de mí? ¿Sí? Por ejemplo, cuando se trata de definirme, yo
de definir precisamente o de definirme con respecto a lo más negativo de mí, puede ser que salga muy fácil, que me tenga conceptualizado muy malo, ¿no? O sea, que tenga un concepto muy errado de quién verdaderamente yo soy. ¿Por qué se los menciono esto? Porque si ahora hiciéramos lo contrario, si te pidiera, por ejemplo, que me hablaras de las cosas positivas que tú tienes, entonces te costaría más trabajo. Entonces, parece ser que las demás personas nos conocen mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Parece ser que en las demás personas nosotros proyectamos nuestra información, algo que es completamente desconocido también para nosotros. Entonces las personas nos comienzan a conocer a través de esa información que estamos constantemente proyectando. Nosotros pensamos, por ejemplo, que nada tiene absolutamente algo que ver. Que mi estilo de vida no habla de mí, que mi trabajo no habla de mí, que mi familia, mis hijos, etcétera, no hablan de mí, que es algo que simplemente yo me reservo para mí mismo y para los míos. Y bueno, y al final de cuentas no es verdad. Todo habla de mí. Absolutamente todo. Mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis conocidos, la manera en la que visto, la manera en la que me expreso, todo, absolutamente todo habla de mí. Y allí constantemente me estoy proyectando. Y me estoy proyectando precisamente por las decisiones que yo estoy tomando. He tomado una decisión. He tomado la decisión, por ejemplo, de verte de tal o de cual manera. ¿Sí? Esa es mi decisión. Sin embargo, yo puedo decidir diferente. Puedo, cuando me doy cuenta que esto está ocurriendo, que simplemente el juicio sale a relucir una y otra vez, a veces incluso, por ejemplo, juzgamos a personas que ya ni se encuentran con vida entre nosotros, ¿sí? Y mantenemos precisamente este enojo a través de este juicio. Y bueno, ¿qué decir de los que sí estamos vivos, verdad? Los enjuiciamos una y otra vez, una y otra vez. Sin embargo, hay situaciones y cosas que nosotros no entendemos. No las entendemos, pero tampoco buscamos entenderlas. Entonces, para esto, si nosotros prácticamente nos mantenemos en este constante juicio, para que nosotros nos demos cuenta cuántas veces estamos enjuiciando, pues entonces hagamos un ejercicio. El ejercicio es, cárgate una libretita, un papelito, una tarjeta o lo que sea, una papeleta como estas, ¿no? En blanco, y ve haciendo estas rayitas, ¿no? O sea, como 4 rayitas y luego cruzas una y 4 rayitas y luego cruzas otra. Haz ese ejercicio cuando tengas precisamente un problema de una proyección sobre una persona, para que te des cuenta cuánto tiempo de tu día o de tu vida ocupa una persona, ocupa un asunto en tu vida, o cualquier cosa que tú estés, pues básicamente, o que estés absorto, que tu mente esté absorta en eso, pero que tú no te des cuenta. Y toda esa energía y todos esos juicios y todo ese malestar, enojo, tristeza o todo lo que, la emoción, por ejemplo, que te lleve a vivir todo esto, ya te darás cuenta de todo el juicio que se está generando a través de tu tiempo, a través de tu vida. Hazlo, practícalo, ¿sí? Y cuando te des cuenta de que está habiendo un juicio o que estás pensando acerca de un miedo que tú estás experimentando en tu vida, o que estás pensando acerca de una persona, de cómo debería de ser,
o cómo debió de haber sido papá, mamá, pareja. A lo mejor, como les digo, ya ni siquiera están. Hazlo y cuando te des cuenta de eso, entonces perdona precisamente tu proyección. Pide expiación al Espíritu Santo. Así de fácil. Espíritu Santo, por favor, ayúdame a expiar esto porque no entiendo absolutamente nada. Porque ciertamente no lo entiendo. Porque si lo hubiese entendido, ya lo hubiese dejado de hacer. Entonces no estoy entendiendo absolutamente nada. No lo entiendo. Explícamelo, por favor, para poderlo entender, integrarlo en mí y poderlo trascender. Así de simple. Si bien este paso representa un avance, no se aproxima aún a la cuestión básica. Algo tuvo que haber ocurrido antes de que surgieran estos conceptos de uno mismo. Y algo, entre comillas, tuvo que haber aprendido las enseñanzas que los originaron. Esto no lo puede explicar ninguno de los dos puntos de vista en cuestión. La ventaja principal de haber pasado del primer punto de vista al segundo es que de alguna manera se ve que tú participaste en la elección por decisión propia. Mas por esta ganancia sufres una pérdida casi idéntica, pues ahora eres culpable por lo que tu hermano es, y no puedes sino compartir su culpabilidad, ya que la elegiste para él, a imagen y semejanza de la tuya. Mientras que antes solo él era el traidor, ahora tú tienes que ser condenado junto con él. Entonces, de esto básicamente nos sirven las proyecciones, que cuando estamos precisamente condenando algo en la otra persona, en automático nos condenamos a nosotros mismos. Hemos decidido hemos tomado precisamente una decisión. La decisión se ha dado precisamente en base a un juicio, ¿sí? No sé qué tan obvio sea, pero iba a decir obviamente. He enjuiciado algo acerca de la persona que más me molesta, que quizás la tenga frente a mí. He emitido un juicio. Entonces, al emitir un juicio, estoy haciendo prácticamente una comparación. Al hacer una comparación, entonces estoy entrando en una dualidad. Y al entrar precisamente en el mundo dual, pues entonces la mente se ha apoderado de mí. La mente dual me dice, esto es bueno, esto es malo. Entonces aquí es donde yo tomo precisamente esa decisión. Algo que se comienza a originar o algún tipo de situación, ¿sí?, que se empieza a originar, pues es precisamente por esto. He tomado una decisión. He proyectado en ti, te he pedido de una forma inconsciente, o a veces incluso consciente, de representar un papel en mi vida. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Pero cuando el papel es aceptado de forma consciente o inconsciente, entonces yo también estoy eligiendo. ¿Cómo te veo? ¿Cómo te estoy viendo? ¿Te sigo viendo como un ser humano tan corriente y tan común como todos los demás? ¿O te hago especial? Tienes que ser tú, y si no eres tú, no puedes ser nadie más. Entonces te hago especial. Te entrego esta parte de ese especialismo. Te hago especial. Sí. Y también estoy eligiendo, porque estoy eligiendo que seas tú esa persona especial para mí. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí estoy eligiendo
ver a una persona como verdaderamente no es. Lo veo como una persona o elijo verlo precisamente como algo que también yo soy. Un espíritu, una inocencia. Complicado. Es complicado si lo ponemos desde la parte y desde la perspectiva precisamente de la mente dual del ser humano. ¿Cómo verte como un igual si me acabas de transgredir, ¿no? ¿Cómo verte como un igual si pienso que me has atacado? Si pienso que me has hecho, si pienso que me robaste, que me hiciste, que me golpeaste. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? En una ocasión, por ejemplo, una persona no dejaba de hablar, ¿no? Yo tengo en lo personal eh, a Jesús como referencia espiritual, ¿sí? De hecho, lo pueden ver aquí. Sí, es solamente como un recordatorio, una guía, ¿sí? Eh, del, de lo más espiritual. Digo, al final de cuentas, crecí eh, creyendo, creyendo eso, creyendo en su existencia. eh, Me hizo bien, me hace bien y por eso lo sigo manteniendo, ¿sí? Y mantengo toda esta parte que me hace sentir bien. Bueno, entonces una persona que también tenía creencias muy similares a las mías, entonces no dejaba de hablar y de hablar y de hablar y de hablar acerca precisamente de su pareja, de lo que le había hecho, de lo que le había insultado, de lo que le había quitado, bla, 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 ¿no? Son un sinfín de cosas. Y nuevamente, o sea, paraba un momento y regresaba y regresaba y regresaba, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué hubiese hecho Jesús si esta persona hubiese venido ante él con eso, con esa misma actitud, con esos mismos impulsos, con ese mismo carácter, con eso, con todo lo que esta persona representaba? ¿Lo hubiera condenado o lo hubiera perdonado? Yo creo que todos sabemos cuál es precisamente la respuesta. Entonces, si nosotros estamos practicando una religión, si estamos practicando cualquier cosa que me lleve o me evoque a la parte más espiritual mía o nuestra, entonces, ¿por qué no somos nosotros capaces precisamente de hacer lo mismo que hace cualquier guía espiritual? ¿Qué hubiese hecho Jesús? ¿Qué hubiese hecho Buda? ¿Sí? ¿Qué hubiese hecho cualquier otro guía espiritual? Les digo, sabemos la respuesta. Pero a veces nosotros intentamos a toda costa precisamente mantener para justificar nuestro proceder, nuestras actitudes, nuestro carácter, para justificar precisamente el hecho de sentirnos precisamente que somos los buenos. Aquí necesitamos también nosotros tener un poco de precaución en este sentido, porque si yo digo que perdono, pero no lo siento y no lo expreso, luego ese perdono pero no olvido, ¿no? O sea, el que es famosísimo, es simplemente parte de mi ego que está tratando de hacerlo para sentir que yo soy mejor que todos los demás, o que soy mejor que la persona que yo tengo frente a mí, porque pienso que me ha hecho, pero como yo soy mejor que tú y yo soy el bueno, entonces te perdono, pero no olvido, ¿sí? Entonces necesitamos que tener precisamente esta parte de esta coherencia. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que hemos perdonado?
Porque vamos a ver o tener enfrente a esta persona y ninguna emoción se va a mover aquí. Pudiste haber hecho, pudiste haberme dicho, pudiste haber sido de lo peor y entender precisamente con el párrafo anterior que si todo esto es mío, me hago responsable y perdono. Principalmente me perdono a mí por haber proyectado toda esta información en ti, porque toda esta información me pertenece a mí, no es tuya. Ahora yo me hago responsable y te libero, te libero, te libero, te suelto, o sea, es ok, ya aprendí, no eres tú, soy yo. Ahora me enfoco en mí, no en ti. Quiero resolver alguna situación en ti, pues entonces la resuelvo primeramente en mí. Y al resolverla en mí, todo lo demás, ese sueño, desaparece. Esa falsa ilusión, todos esos conceptos que tengo acerca de ti, se desvanecen. ¿Sí? Pero como tú ocupas gran parte de mi mente durante el día, ¿qué voy a hacer ahora que en mi mente no estás? ¿En qué voy a ocupar mi tiempo? Ahora, ¿quién va a ser la nueva víctima? ¿A quién voy a victimizar? Antes pensaba que tú eras el victimario, entonces, pero si yo me encuentro como ahora mi propio victimario, pues entonces ahora ¿a quién voy a victimizar? Y es un bucle, ¿sí? Un juego de nunca terminar. Entonces simplemente perdono esa parte de mí, esa parte que yo he proyectado de mi propia información, la perdono. Y cuando lo haga, ahora sí, cuando esté mi mente lo más tranquila y lo más en paz posible, pues entonces ahora sí puedo tomar una decisión. Y la decisión es si continuar con una relación con esta persona o simplemente decido y la libero. Y me libero. Y esto no significa, por ejemplo, que no esté reconociendo precisamente esta parte santa en esa otra persona. Pero reconozco que tenía aprisionada a esta otra persona porque me era necesario. Porque la otra persona me estaba pues prácticamente ayudando a evolucionar. Pero en ese momento no lo entendía. Entonces me hago simplemente responsable. Ahora me hago responsable. Y si los dos nos ponemos de acuerdo, nos podemos marchar o nos podemos quedar. Pero ya es una decisión muchísimo más sana que cuando yo tengo precisamente este conflicto o yo tengo precisamente esta manera de verte, ¿sí? O yo genero una cierta forma de verme, entonces en ti, entonces ya los dos podremos tomar una sana decisión. ¿Okay? Entonces ahora pues resulta ser, ¿no? Mientras que antes solo él era el traidor, ahora tú tienes que ser condenado junto con él. No nos gusta, ¿verdad? Pero prácticamente si yo condeno a la otra persona, automáticamente me estoy condenando a mí. El concepto del yo ha sido siempre la gran preocupación del mundo, y cada individuo cree que tiene que encontrar la solución al enigma de lo que él es. La salvación se puede considerar como el escape de todo concepto. No se ocupa en absoluto del contenido de la mente, sino del simple hecho de que ésta piensa, sino del simple concepto de que ésta piensa. Y aquello que puede pensar tiene alternativas entre las que elegir, y se le puede enseñar que ciertos pensamientos acarrean ciertas consecuencias.
Así puede aprender que todo lo que piensa refleja la profunda confusión que siente con respecto a cómo fue concebida y a lo que es. Y el concepto del yo vagamente parece contestar lo que no sabe. Entonces nosotros vivimos precisamente bajo este concepto tan confuso de lo que verdaderamente yo soy. ¿Sí? Entonces, eso es lo que mayormente nos preocupa a nosotros como seres humanos. Luego empezamos a divagar, entro en la primera etapa y la primera crisis de mi vida, y entonces la pregunta siguiente es, ¿quién recarajos soy yo? ¿Qué he venido a hacer aquí? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto de todo menos de gozo? ¿Por qué tanto dolor menos de paz? Menos de amor, menos de tantas esas cosas que yo ando buscando. Se me ha enseñado y se me ha dicho a través del tiempo que yo he venido a ser feliz a este mundo. Y no lo soy. Y aquí es donde me comienzo precisamente a preocupar. ¿Sí? Dice, cada individuo cree que tiene que encontrar la solución a este enigma de lo que él es. ¿Sí? Pero la salvación se puede considerar como el escape de todo concepto. El escape de todo concepto. En otras palabras, deja de pensar que te estás respondiendo esta pregunta. ¿Quién soy? Esa pregunta se va a responder de una forma muy natural y de una forma automática, ¿sí? Cuando comiences la búsqueda donde verdaderamente esta búsqueda tiene que comenzar. Nada del exterior ni ninguna otra persona te va a poder contestar esta pregunta, excepto tú. Y va a ser a través precisamente de tu propia experiencia, del haber experimentado lo que tú verdaderamente eres en esencia. No hay de ninguna otra forma, de ninguna otra manera. Si hacemos caso a los conceptos que vienen desde el exterior o incluso vienen desde la persona a la que nosotros más amamos, entonces estos conceptos serán errados. ¿Sí? Porque ya como les he venido diciendo, o sea, cuando nosotros tenemos precisamente una relación afectiva muy cercana, pues entonces tendemos a hacer o a ver las cosas de una forma muy subjetiva. No somos absolutamente nada objetivos. ¿Sí? Entonces, debido a esto, ninguna otra persona nos puede responder, excepto nosotros. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Quién dice la gente que yo soy? Preguntaba un maestro, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que yo soy? Y la gente nos confundimos. Vivimos también confundidos. Nos importa demasiado lo que la gente piensa de nosotros, por ejemplo. Nos importa demasiado el no agradar, por ejemplo. Nos importa demasiado el no cumplir con las expectativas de todos los demás, por ejemplo. Y así un sinfín de cosas. Y en todo esto baso mi vida, baso mi razonamiento, baso mi diario vivir. Entonces, ¿a razón de qué estás viviendo? ¿Quién es quien verdaderamente está dictando tu forma de vivir, tu vida? ¿Eres libre de expresarte? ¿Eres libre de hacer? ¿Eres libre de vivir como tú quieres vivir?
o siempre hay esa parte que te retiene, ¿sí? Que te limita a vivir de la forma que tú quieres vivir, a expresarte de la forma que tú eres, el ser tú, libre en todos los sentidos y aspectos de tu vida, ¿sí? Que claro, claro, que esa parte, sobre todo en nuestra dualidad, viéndola de esta forma, que nuestra libertad está limitada, ¿sí? Donde comienza precisamente el derecho de el otro, nada más, ¿sí? Ser de alguna forma, de lo que se le está llamando en estos tiempos, ser ecológico. Lo tengo que decir, ¿no? O sea, digo, para sonar sofisticado, ¿sí? Entonces, ser ecológico, que significa básicamente no hacer daño a los semejantes, no hacer daño al medio ambiente, a la naturaleza, etcétera, los animales y así, ¿sí? Entonces, si yo vivo en base precisamente a esa ecología, pues entonces esa es mi libertad. Esa es mi libertad. Pero a veces nosotros planteamos precisamente esta libertad en algo completamente externo. Y entonces eso donde yo he planteado esa libertad resulta ser de que termina siendo mi mayor prisión. Y de esto tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Cuando tenga la pareja, cuando tenga los hijos, cuando tenga la casa, cuando tenga el trabajo, cuando tenga el grupo, cuando tenga el graduado, cuando tenga los nietos, cuando tenga dinero, voy a ser feliz. Me voy a sentir precisamente pleno, dichoso, libre. Y a veces, ¿sí? Porque esto, yo tengo un conocimiento de causa, ¿sí? A veces, por ejemplo, esto realmente no es así. No es así. Digo, por ejemplo, hay algunas personas que nos ven desde Estados Unidos que se han a lo mejor tenido que ir de este país pues para buscar una mejor vida. Bueno, yo también lo experimenté y entonces cuando nos hemos ido de este país para buscar una mejor vida, nos hemos dado cuenta que eso que nosotros pensábamos que nos haría vivir, pues fue o resultó ser precisamente esta gran parte de ese encierro, ¿sí? Esta prisión. Entonces, ¿dónde está la libertad? Les vuelvo a repetir, todo esto, lo que es de la divinidad, de la fuente, entonces viene de una forma muy, pero muy natural. Se va a expresar y va a tener lugar en nuestra vida de una forma muy natural, ¿sí? Entonces, es solamente una consecuencia. La libertad, las relaciones, el dinero, eh, todo por cuanto tú estás precisamente luchando y estás constantemente proyectando tener en este mundo, todo eso es una consecuencia. ¿Sí? Todo eso es una consecuencia. Todo reside precisamente en ti. Los hijos se trabajan aquí, el dinero se trabaja aquí, tu libertad la trabajas aquí, tu espiritualidad la trabajas aquí, ¿sí? Absolutamente todo, tu conexión con los demás, la forma de proyectarte, tus conceptos errados, ¿sí? Y la disolución de esos conceptos se trabaja aquí, ¿sí? Entonces, tenemos alternativas. Y tenemos, creo yo, muchas alternativas. Nos da flojera. Siendo sinceros, o sea, entrar en un proceso
da mucha hueva, ¿sí? O sea, vemos un proceso interminable, vemos un proceso que no desaparece. Resuelvo una cosa y se me viene otra, ¿sí? Pero ya les comentaba yo, ¿cómo está tu mente? ¿Cómo estás dentro de ti? Si estás precisamente tan liado como para no saber dónde está precisamente la punta de esa madeja, pues entonces difícilmente necesitamos que tener precisamente paciencia. El curso de milagros, ¿sí? Si quieres precisamente adentrarte en este curso, entonces sé paciente, muy paciente. Estás a punto de entrar precisamente en un proceso que te va a transformar, que va a transformar precisamente todos esos conceptos, que hará, como les decía hace algún rato, que todos estos conceptos tan errados que nosotros tenemos, toda esta percepción tan errada que tenemos del mundo, entonces desaparezca. Pero es a través precisamente de un proceso. Y este proceso no es muy corto, ¿sí? Esta es la mala noticia. Pero la buena noticia es que el entrar y el practicar este curso no es tampoco muy largo, ¿sí? Comparado a los años de vida que nosotros tenemos. Entonces, el tiempo es relativo, ya lo decía Einstein, ¿no? El tiempo es relativo. Entonces, como el tiempo es relativo, pues entonces el curso verdaderamente es corto. Para los años de sufrimiento que llevamos, es muy corto. Entonces, paciencia infinita, resultados inmediatos, dice el curso de milagros. No busques tu ser no busques tu ser en símbolos. No busques tu ser en símbolos. Hay que conocer precisamente, alguna pequeña pausa aquí, conocer nuestros símbolos. La mente trabaja mucho con símbolos. Mucho con símbolos. Es más, creo que trabaja solamente con símbolos. Con símbolos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a leer. No busques tu ser en símbolos. No hay concepto que pueda representar lo que eres. ¿Qué importa qué concepto aceptas mientras percibas un yo que se relaciona con el mal y que reacciona ante cosas perversas? Pues en tal caso tu concepto de ti mismo seguirá desprovisto de significado. Y no te percatarás de que solo te relacionas contigo mismo. Ser testigo de un mundo culpable indica que el mundo ha guiado tu aprendizaje y que lo consideras tal como te consideras a ti mismo. El concepto del yo abarca todo lo que contemplas y nada está excluido de esa percepción. Si algo te puede herir, lo que estás viendo es una representación de tus deseos secretos. Eso es todo. Y lo que ves en cualquier clase de sufrimiento que padezcas es tu propio deseo oculto de matar. Uy, ¿para qué se iban los que se fueron? Ya. Sí. Estamos completamente perdidos en esos símbolos, en todos esos conceptos que le hemos dado precisamente al mundo. Nada significa nada. Todo lo que vemos a nuestro alrededor no significa absolutamente nada, excepto que nosotros le hemos dado cierto valor, cierto significado, y todo eso son nuestros símbolos. Comentaba, por ejemplo, hace mucho tiempo acerca de este ejemplo, ¿no? O sea, tú te encuentras, por ejemplo, con una fotografía de una persona que para ti, pues, es un desconocido,
Y entonces estás a punto, pues prácticamente de romper esa fotografía, ¿sí? Entonces estás a punto de romper la fotografía y alguien te dice o te grita, no, espera, es que esa es la única fotografía que tengo de mis padres, la cual significa mucho para mí. Entonces, para una persona, la que iba a romper la fotografía, no tenía ningún significado esa foto. Para la persona que veía plasmada la esencia de sus padres ahí, ¿sí? O la figura de sus padres ahí, pues entonces significaba mucho, ¿sí? Entonces todo termina siendo precisamente relativo. Y sin embargo, todo nosotros lo vamos conceptualizando. A todo le vamos entregando un significado, ¿sí? Entonces en psicología se habla de el significado y el significante, ¿sí? Todo eso a lo que nosotros le hemos entregado un significado. Todo eso cobra un sentido para nosotros, pero no para todo el mundo, ¿sí? O sea, tenemos, por ejemplo, un significado o un sentido patriótico. Nos sentimos lo mismo, por ejemplo, eh, con nuestro país, con nuestra bandera, con nuestro equipo de fútbol. No sentimos exactamente lo mismo que sentiríamos, por ejemplo, en otro país, con otra bandera, ¿sí? No, entonces vamos significando precisamente nosotros las cosas y los vamos convirtiendo en estos símbolos. Y muchos de estos símbolos los convertimos también en ídolos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos estamos relacionando precisamente con nosotros mismos? Que ya les comentaba, esta relación que tenemos con nosotros mismos, pues es básicamente la misma relación que tenemos con el mundo. ¿Qué es lo que estamos viendo y percibiendo acerca del mundo que nos rodea? El mundo que nos rodea abarca precisamente el concepto que yo tengo de mí mismo y nada se excluye en él. Ni siquiera ni el que se me atraviesa en la calle que no conozco, el que va lanzando basura por la ventanilla de su carro, nada, todo precisamente me atañe a mí. ¿Okay? Entonces nos dice aquí, si algo te puede herir, lo que estás viendo es una representación de tus deseos secretos. Si algo te puede herir. ¿Qué estoy viendo? Pues precisamente este gran secreto de una tendencia de querer herirme precisamente a través de las otras personas. ¿Por qué? Vengo arrastrando precisamente esta parte de ese sufrimiento. A veces el sufrimiento me conecta a personas. A veces todos estos símbolos que yo voy arrastrando me conectan precisamente a una información, a una infancia, a un padre, a una madre, pero me conectan. Quizás, por ejemplo, lo único que obtuve de mis padres, que son los que me dieron precisamente la estructura, fue el abandono, fue el maltrato, fueron las agresiones, la injusticia y así un sinfín de cosas. Entonces, ahora simplemente crezco. Bueno, no tan simple, pero ya crecí. Entonces crezco y resulta ser que ahora ese niño precisamente es el que está resolviendo mi vida como el adulto. Ahora busco parejas precisamente que me abandonen, que me agredan, ¿sí? Ausentes, que fue todo lo que yo aprendí. Entonces, toda esta parte que yo siento, sufro como una información negativa, todo esto me conecta precisamente con esa infancia. Eso es lo único que yo he obtenido de la gente que supuestamente más me amaba. Y ahora, de adulto, esto es lo que me conecta a esa gente.
Por eso lo sigo replicando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Mi inconsciente ya sabe que si elijo una tal pareja, que esta pareja contiene mi información de abandono y que tarde que temprano me va a abandonar. Que tarde que temprano voy a vivir injusticia o voy a vivir precisamente el abuso y todo lo que me conecta precisamente a esa información. ¿Sí? Entonces tenemos precisamente el pensamiento, la psique está pues, básicamente invertida. Mientras más me agreden, mientras más me abandonan, entonces más cerca estoy de esas personas que yo quería que me amaran. ¿Sí? Y así es como voy proyectando precisamente esta parte de este mundo. Voy encontrando precisamente los símbolos. Voy encontrando precisamente el símbolo de una persona, por ejemplo, que representa a mi padre, de otra persona que representa a mi madre, porque son mis símbolos. ¿Sí? Y aparte, cuando yo encuentre precisamente estos símbolos, y depende de cómo yo los perciba, entonces haré mi juicio para entonces encontrar los culpables. Y como no pude agredir a mi padre o a mi madre, o como si es que todavía viven y no los puedo agredir, pues entonces adivinen quién va a ser precisamente la persona agredida en el momento. ¿Sí? Y todo esto, volvemos a lo mismo, es parte de mi propia proyección, de una información que yo estoy proyectando, ¿sí? Para entonces conectarme a ese pasado, por muy doloroso que sea, pero que conozco y se ha convertido en mi zona de confort, ¿sí? Y lo que ves en cualquier clase de sufrimiento que padezcas es tu propio deseo oculto de aniquilar. Son muchos los conceptos de ti mismo que forjarás según sigas adelante en tu aprendizaje. Cada uno pronunciará cambios que se verán reflejados en tus relaciones conforme la percepción que tienes de ti mismo vaya cambiando. Y cada vez que tenga lugar un cambio, se producirá en ti cierta confusión. Mas siéntete agradecido de que el aprendizaje del mundo vaya soltando la presa que había hecho en tu mente. Descansa, seguro y contento, en la confianza de que finalmente desaparecerá por completo y dejará a tu mente en paz. El papel del acusador se presentará en muchas situaciones y de muchas maneras, y en cada caso parecerá acusarte, mas no temas que no vaya a ser erradicado. Entonces, vamos a ir experimentando muchos cambios conforme esta parte o esta ignorancia que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos vaya desapareciendo, ¿sí? Entonces, no necesitamos que desesperarnos. Esta es parte precisamente de ese proceso. Cuando entremos en este proceso va a haber mucha confusión, porque si antes me preguntaba precisamente quién soy y esto no había sido prácticamente resuelto, pues imagínate, por ejemplo, ahora los cambios perdón, que se han dado o que se están dando y ahora tengas una nueva imagen, una nueva percepción de lo que tú verdaderamente eres. Entonces, no desistas, de verdad, no desistas, no claudiques, vas precisamente por buen camino.
Si te sientes precisamente en este desconcierto, si te sientes precisamente incomprendido, si te sientes con temor o miedo a estar descubriendo o a estar caminando, y entre más te conoces, piensas que más te estás hundiendo, y al final de cuentas pues no es así. Da un paso a la vez, ¿sí? Da un paso a la vez, pero dalo firme, ¿sí? Y si solamente puedes dar un paso precisamente a la vez, dalo. Y si ahí la vida te indica que te debes de quedar un rato para dar el siguiente, pues entonces hazlo, pero sé paciente, ¿ok? Todo el tiempo que nosotros pasemos en el proceso es necesario. Todas las personas que te vas encontrando precisamente como parte de este proceso es necesario. Toda esta confusión que se genera en ti precisamente es necesaria, porque se genera confusión porque hay conceptos y percepciones que están desapareciendo. Una información, recuerda por ejemplo que el milagro es el deshacimiento de la información, y hay que deshacer muchos conceptos antes precisamente de poder experimentar la paz y el amor en ti, de poder experimentar una paz duradera. Tenemos este dicho, ¿no? Que lo que fácil viene, fácil se va. Precisamente como parte de este proceso, por eso el cambio no se produce de un momento a otro, ¿sí? Porque esto prácticamente daría como resultado un cambio no duradero, ¿sí? Un cambio que no va a permanecer, y esto pues básicamente no es conveniente. Nosotros lo que buscamos es un cambio que perdure, un cambio que yo verdaderamente pueda ver en mí y pueda experimentar. Y esto, les vuelvo a repetir, no se da precisamente de la noche a la mañana. No se da precisamente a través del saber o conocer qué es lo que va a pasar conmigo en el futuro. Entonces, todo esto es simplemente efímero, va a desaparecer. Tiene fecha de caducidad, puesto que el que está dando u ofreciendo esos cambios es precisamente el ego. ¿Sí? Por eso nos dice, cada vez que tenga lugar un cambio se producirá en ti una cierta confusión, mas siéntete agradecido de que el aprendizaje del mundo vaya soltando la presa que había hecho en tu mente. Entonces, la mente está precisamente siendo liberada. El mundo no puede hacer que aprendas estas imágenes de ti mismo, a no ser que desees aprenderlas. Llegará un momento en que todas desaparecerán y te darás cuenta de que no sabes lo que eres. A esta mente abierta y receptiva es a la que la verdad retorna, sin impedimentos ni limitaciones. Allí donde todos los conceptos del yo han sido abandonados, la verdad se revela tal como es. Cuando todo concepto haya sido cuestionado y puesto en tela de juicio, y se haya reconocido que estaba basado en suposiciones que se desvanecerían ante la luz, la verdad quedará entonces libre para entrar en su santuario, limpio y despejado, ahora de toda culpa. No hay afirmación que el mundo tema oír más que esta: no sé lo que soy, por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o cómo considerarme a mí mismo. Sin embargo,
Con esta lección nace la salvación. Y lo que eres te hablará de sí mismo. Cada vez que te encuentres precisamente ante la disyuntiva de preguntarte quién verdaderamente eres, entonces recita estas frases, esta oración. No sé lo que soy, por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o cómo considerarme a mí mismo. Aquí radica la salvación, tu salvación, el deshacimiento de todo falso concepto de ti mismo. Un regalo más del Espíritu Santo a través de tu curso de milagros. Muchas gracias, espero que todo esto sea de alguna utilidad para ti, tal como lo es para mí. Gracias por estar, gracias por atender el llamado. Nos vemos próximamente. Hasta pronto.